la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitarios, al servicio de la sociedad, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila. Cactus IGE presentan que se titula La importancia del conocimiento tradicional. Nos acompaña la bióloga Guadalupe Yesenia Hernández Márquez. Ella es consultora académica y activista en temas de desarrollo sostenible. Su experiencia en el sector ambiental se centra en proyectos de conservación de la biodiversidad basados en el conocimiento tradicional, manejo de vida silvestre, turismo alternativo, ordenamiento territorial, evaluaciones rurales participativas, acompañamiento en la elaboración de protocolos comunitarios y culturales. Es asesora de gobiernos locales, escuelas, universidades en materia ambiental y recientemente de la Comisión Ecológica de la Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, empresas en temas de responsabilidad social y consultora en temas de evaluación de impacto ambiental, impacto social y cumplimiento social ambiental de proyectos de inversión con financiamiento de la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial. Entonces les pido por favor un fuerte aplauso para la Muchas gracias y gracias por la resistencia de continuar aquí. Pues es un honor estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer esta plática un poco más dinámica y también rápida porque sé que ya quieren irse a comer. Bueno, vamos a hablar de almorzar, ¿no? Bueno, voy a hacer. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con que nos ayudan a un mayor entendimiento de qué es el conocimiento tradicional, por qué es importante, quién lo protege, quién trabaja con él y cómo podemos protegerlo. Bueno, aquí es una imagen de la visita del día de ayer. Ustedes conocen este lugar, ¿no? Y bueno, también este es el jardín. Para empezar, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio muy rápido y que imagináramos, esto ya sucedió con el tema del COVID, al menos de donde yo vengo en Oaxaca, muchas comunidades, como dijo la doctora Ordóñez, se cerraron. Entonces se tuvo que buscar qué hacer y qué comer, ¿no? Entonces yo quiero que se imaginen ustedes un día cierran los accesos a Viesca, nadie entra, nadie sale. ¿Qué necesitaríamos para sobrevivir? Agua y alimentos principales. Agua y alimentos. A ver, ¿me puedes dar algunas dos ideas de qué alimentos puedo encontrar en estas plantas o qué plantas puedo usar yo para alimentos? El nopal. Ahí también, pues, hasta los carreches. El carreche, la semita también. El carreche. Y obviamente que también, por aquí creo que veo a veces un agave, ¿no? El cenizo, porque el sotol también, ¿no? Y por último, para beber. Y el nopal tiene muchísima agua, con ese cobre la necesidad de agua. O sea, sí tiene la necesidad de agua y la necesidad de, además, hacer se expande. por la fibra, sí, la saciedad. Bueno, es que nos da comer y cenar con más. Después de comer, necesitamos un lugar que nos cubra del calor y del frío. ¿Alguna idea por aquí de qué podemos encontrar el calor para acercarse? ¿Cuál? Tinamete, casuarina. Me dice que también aquí con el quiote o el árbol del Sí, se habla que se come para el techado. Y por ejemplo, para vestirnos o para medicina, algo que identifiquemos aquí. pues ¿El la fibra de lechuguilla, la fibra de lechuguilla, ¿qué otra cosa? Cosmético, la candelilla. La candelilla. Entonces, como ustedes ven,
casas? Pues de nuestros antepasados. Sí. Por los antepasados, esa es una. ¿Y qué más? Pues, Bueno, la tecnología pues ya tiene una mayor facilidad de saber lo que tú quieres saber. Con la tecnología ahora, pero antes no teníamos tecnología. No, de los abuelos, de dar el lugar. Abuelos y tradición orales. Exactamente. De eso, gracias, de eso precisamente se trata el conocimiento tradicional, ¿no? De saber. Bueno, ¿por qué tenemos conocimiento tradicional? ¿Qué es eso del conocimiento tradicional? Bueno, pues obviamente los seres humanos que se sentaron en esta zona antes que nosotros, los abuelos, bisabuelos y todos los antepasados, pues llegaron y ellos no sabían todo lo que se usaba, estuvieron experimentando y dijeron, bueno, el nopal se come así, se cuece así, el maguey, etc. ¿No? Entonces, y esto viene pues de miles de años. Aquí en Coahuila hay cuevas con restos de uso de plantas comestibles de hace cerca de 8.000, 10.000 años, ¿no? Y bueno, entonces nosotros cuando llegamos a un lugar tenemos que conocer ese lugar y a partir de conocer ese lugar crear una cultura. Yo ayer preguntaba ¿por qué las casas aquí son de un piso? Y entonces me decía el doctor Cristian, bueno, pues porque su techo es de material vegetal, de plantas, entonces no les cabe otro piso, el peso de un segundo piso es imposible, ¿no? Casi imposible. También observamos el medio, nosotros, sobre todo los mayores, tienen ese conocimiento de cuando vienen las nubes, cuando va a ser frío, dependiendo del tipo de animales que vengan, si va a haber una lluvia pequeña, si va a ser mucha sequía, ¿no? Esa observación que ha venido desde hace mucho tiempo. Y bueno, también, algo también importante es esos valores que le asignamos a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades, y no dudo que aquí también ustedes tengan esto de que les pueden decirte, mira, te voy a dar todo el oro del mundo, pero no vas a tener una gota de agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos cierta valoración a la naturaleza porque pues es de donde vivimos. Y también hay muchos otros aspectos importantes relacionados con esos saberes, ¿no? Esos saberes definen nuestra cultura. Esos saberes definen cómo son nuestras casas. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando. Cómo es la ropa, ¿no? Aquí no voy a usar shorts en enero, porque pues me congelo. Y también nuestras tradiciones, nuestras historias, las leyendas. Entonces, ¿qué es el conocimiento tradicional? Pues es un cuerpo vivo. El conocimiento tradicional no es algo que está en un papel como en muchas otras partes u otros saberes. Es algo que nosotros estamos transmitiendo, estamos mejorando, estamos fortaleciendo. Un cuerpo vivo de conocimientos que se transmiten, como decían ahí, por los ancestros, de generación en generación, en una misma comunidad. El conocimiento tradicional que ustedes tienen es diferente al conocimiento tradicional que yo tengo, que vengo de un lugar donde es un bosque, donde es una montaña, donde tenemos otro tipo de plantas, otro tipo de animales. Pero, por ejemplo, ayer yo dije, si me pierdo de estas dudas, ¿qué voy a hacer? No sé qué comer, no sé dónde están los animales peligrosos, dónde me puedo guardar del frío, ¿no? Entonces es diferente y es comunitario en general. A veces hay conocimientos muy particulares, como los de los médicos tradicionales, o las parteras, ¿no? Y bueno, generalmente forma parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad. Ese es uno de los muchos formas de entender qué es el conocimiento tradicional. Entonces el conocimiento es dinámico, es decir, no es el mismo de hace muchas generaciones porque se va cambiando. Segundo, lo pasamos generalmente de padres a hijos, abuelos, y es comunitario. O sea, si yo voy y pregunto a 6 o 8 gentes diferentes aquí en Viesca, van a tener el mismo conocimiento o muy parecido sobre el cenizo, sobre diferentes plantas o el clima, etc. Y bueno, el ejemplo de conocimiento tradicional pues es la candelilla, ¿no? Esos saberes, yo pues si me ponen ahí, aunque me pongan toneladas de candelilla, yo no sabría qué hacer con ella, ni cómo sembrarla, ni cómo cosecharla, ni cómo transformarla. Y luego, pues es esta utilidad no solo para nosotros a nivel local, sino para la ciencia, para la industria
Un ejemplo muy rápido es la aspirina. La aspirina, que es una medicina que se vende en todo el mundo y que genera mucho dinero, pues ella es un sintético de, aquí no sé si hay Saus o Saus. ¿Sauces? Sí, no. ¿No? Aquí no, pero en la zona de Coahuila, en el estado de Coahuila, bueno, pues durante muchos años, tanto en Europa como en Sudamérica, en Centroamérica también hay, desde la parte de México, la raíz del saus ha sido usado para los dolores. La raíz del saus y el principio activo es el ácido acetilsalicílico. ¿No? Relacionado. Entonces, hay muchas plantas que se han convertido en medicinas y eso es a partir del conocimiento tradicional. Otro conocimiento tradicional es el shampoo, que ahora se está haciendo del maguey a partir de ciertos agaves, ¿no? Entonces hay muchos pueblos que han usado el maguey para hacer jabón, aquí no lo usan. Hay unos magueyes que tienen mucha espuma y se usan para hacer jabón. Entonces, esa es la pertinencia del conocimiento. Algo que es una palabra que estoy promoviendo es los biotecnólogos ancestrales. A ver aquí, doctor, ¿me puede decir qué hace un biotecnólogo, por favor? Estudia los potenciales que existen en las plantas y estudia una forma de algo que puede ser de utilidad en un futuro. Gracias. Exacto, estudia esa parte de las moléculas, de los genes. ¿Y qué es un gen? Pues un gen es la molécula que hace que yo soy chinita y que haya lácteos. Entonces tenemos diferentes genes, o que yo sea chaparrita y otros altos. ¿Y por qué digo biotecnólogos ancestrales? Bueno, porque nosotros, las comunidades campesinas, indígenas, hemos sido esos científicos, porque sin tener laboratorios ni usar batas blancas, nosotros, como ya lo dijo la doctora Ordóñez, ¿qué hicimos? Del maíz, de un monotito silvestre que andaba por ahí, se domesticó, se diversificó y ahora tenemos más de 50 variedades: maíz negro, maíz amarillo, maíz rojo, morado, ¿no? Entonces hubo muchas plantas que estaban ahí, monteses, silvestres, y que nosotros las trajimos, las mejoramos y a veces también cruzamos. O sea, la historia del maíz es interesante porque todavía no tenemos la certeza de dónde vino, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho a partir del conocimiento tradicional, estamos haciendo biotecnología, estamos creando variedades, razas, también las cosas que luego hacen de los animales, ¿no? Entonces, somos también científicos ancestrales y eso es muy valioso. Y bueno, el conocimiento tradicional, ¿por qué se genera? Pues bueno, porque observamos, ¿no? Les digo, nosotros vemos, si este año yo vi que cuando hay nubes muy movedizas, va el viento, bueno, el otro año debería ser, y así vamos acumulando, juntando. Porque hay que adaptarnos al medio, porque si yo llego aquí y no conozco cuándo hace frío o cuándo hace calor, pues no voy a sobrevivir. Si yo me quedo perdida en las dunas y no sé qué comer, pues me voy a morir, o cómo sacar un poco de agua, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso el conocimiento tradicional es la forma en cómo nosotros nos relacionamos pues con el agua, con las piedras, con el clima. También son muy importantes para conservar la naturaleza. Si la naturaleza se acaba, pues nosotros nos acabamos también, ¿no? Sobre todo los que dependemos directamente, ¿no? Los que diario vamos por el maguey, los que vivimos de la candelilla. Bueno, esto ya se nos había pasado. Y bueno, hay muchas definiciones y hay muchas formas de entender. Incluso los mismos académicos están ahorita repensando cosas, pero otra de las cosas que vienen, o dos conceptos que les quiero compartir es sabiduría, es decir, lo que tenemos acá, las experiencias, aptitudes y prácticas. ¿Qué es una aptitud? Una forma de hacer las cosas o una capacidad. Por ejemplo, yo no tengo aptitud para hacer candelilla, yo no tengo aptitud para hacer los techos que ustedes tienen en sus casas. Y las prácticas, pues es como practicamos, valga la redundancia, alguna actividad que se desarrollan, mantienen y transmiten. Eso es muy importante, la transmisión del conocimiento tradicional. No quedarme yo, sino pasárselo a mi nieto, a mi bisnieto, a mi hijo. ¿Por qué? Porque si yo no lo transmito se pierde. Si se pierde, los jóvenes, las nuevas generaciones no van a saber
por qué es importante el cenizo, para qué usarlo, etc. Y bueno, ya vimos que es la identidad cultural y espiritual, ¿no? Ayer que hacíamos los recorridos por la hacienda, por las dunas, pues veíamos esa identidad que nos da ser personas del semidesierto, ser personas de la Candelilla. Y también hay otro concepto mucho más avanzado de la ciencia, que es conocimiento ecológico tradicional. Y ecológico pues se refiere al entorno, todo lo que sabemos de la temporada de secas, del frío, etc. Entonces son prácticas y son conocimientos que sabemos sobre esas plantas, esos animales, y que también nos van a dar identidad cultural. Y bueno, ahora sí, ¿cómo diferenciamos el conocimiento tradicional? Pues porque es inmaterial, porque estamos hablando de él, pero no lo podemos tocar, ¿no? Porque es colectivo, es decir, a veces hay gentes, 2 o 3, que tienen un conocimiento muy especializado. Los chamanes en algunas comunidades indígenas, por ejemplo, se transmite generalmente a través de cuentos, de historias, o con la práctica entre padres e hijos, o entre personas de una generación de mayores y una de menores, a los más pequeños. No tiene temporalidad, es decir, el conocimiento que tenemos de la lluvia lo han tenido desde hace cientos de años. Que ahorita por cambio climático esté cambiando un poquito cuando vienen, cuando se van las lluvias, o cuando viene la sequía, o cuando sube el calor, es otra cosa. Pero pues también vamos a ir adaptando esos saberes y vamos a crear experiencia en el tema. Y se encuentra en un contexto cultural tradicional. Aquí somos comunidades campesinas del semidesierto que tenemos un conocimiento, puede ser hasta compartido, pero solo en una región. Si nos vamos más hacia otras zonas de montaña, pues ya es diferente, porque es diferente el medio. Y también es regional o en una cuestión geográfica. Si viene un chino, si viene alguien, por ejemplo, de Europa, pues no va a tener el mismo conocimiento tradicional, ¿no? O sea, los conocimientos tradicionales son muy por regiones, de acuerdo a la zona que tenemos. Todo es desierto. Aquí podríamos compartir cosas con el desierto de Arizona, con el desierto chihuahuense, ¿no? Y se regula por leyes locales, es decir, los acuerdos que tenemos en el ejido, en el municipio, para protección, si es que los hay, y si no los hay que empezar a promoverlos, y es producto de la experiencia, ¿no? No es un tema de que tengamos una teoría, sino cómo se fue acumulando eso, cómo pudimos aprender a reproducir la candelilla, pues por la experiencia, por la observación y la experiencia. Y bueno, los conocimientos, aquí están. Para entender el conocimiento tradicional, también hay que hablar de las innovaciones. ¿Qué es una innovación? Les aseguro que usted. ¿Cómo? ¿Quién contesta? Cosas que se van mejorando, haciendo cosas nuevas, innovar cosas nuevas. Exacto, innovar tiene que ver con nuevo. Muchas gracias por esa liga tan rápida y tan interesante. La práctica, ¿no? Innovar es hacer cosas nuevas, es decir, que buscar la forma como me va a funcionar mejor el sembrar la candelilla. Que si siembro muchas juntas, van a guardar un poquito de humedad, ustedes saben, ¿no? O innovar es, por ejemplo, que otros derivados voy a hacer de la candelilla, del cenizo, etc. Las prácticas, bueno, si no practicamos, pues vamos a ir perdiendo esos saberes de cómo hacer, por ejemplo, las casas tradicionales, ¿no? Las tecnologías son algo que lleva técnica, y aquí hay muchísimas. O sea, yo les aseguro que ustedes van a tener tecnologías para captación del agua, para el cuidado del agua, para que no pierda tanta agua, tecnologías también de siembra, de cosecha, tecnologías de cuándo cortar los magueyes para hacer las casas. Los valores también son importantes, ese respeto a la naturaleza, esa medida con la que vamos a hacer las cosas para no afectarla. La cosmovisión, a pesar de que nosotros no seamos un pueblo indígena, les aseguro que tenemos alguna visión sobre la naturaleza, algún valor asociado con la espiritualidad, no necesariamente con la religión, ¿no? Pero a veces tenemos incluso santos que decimos, por ejemplo, San Francisco de Asís y de los animalitos.
Y eso también es importante, esa imagen que tenemos en nuestra mente de la naturaleza. Y la regulación por costumbre o consuetudinaria, como le llaman los expertos. ¿Sí? Mira, por ejemplo, por acá, para ponerte un poquito en contexto, Gracias. aquí por el sur allá, pero por ejemplo dicen que el guaco, que el helecho, que el romero, ¿qué más? La ruda, que es para protección de la casa y que para buena suerte. Y generalmente encontrarás aún aquí en el desierto. El guaco sí es del desierto, y el romero, y sí tenemos ese tipo, aunque no somos indígenas puros, somos mixtos ahora sí, entonces, pero sí traemos ese tipo de misticismo todavía. Muchas gracias por este ejemplo. Sí, bueno, esa protección de guaco, ruda y romero. Creo que llevo un dato nuevo el día de hoy, muchas gracias. Y así, si vemos, hay muchas otras prácticas que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante el conocimiento tradicional? ¿Por qué ahorita el mundo se está preocupando por protegerlo, por promoverlo? Bueno, en primer lugar, porque ya les dije, si no tenemos conocimiento tradicional, difícilmente vamos a sobrevivir en un medio, sobre todo en un medio rural. Eso nos permite adaptarnos, aprovechar, ¿no? Yo les digo aquí en el desierto me pierdo y pues no sobrevivo. Porque también nos sirve para las manifestaciones culturales. ¿Cuántas canciones hay desde la rama del mezquite? Les aseguro que ha de haber alguna canción de Molilla. ¿Cuál? La ley del monte. La ley del monte, que habla de los agaves silvestres. Entonces, desde la canción, otro es la comida. Lo que se muestra mucho el conocimiento tradicional es la comida, ¿no? Cómo adaptamos a platillos, eso que decía en el atole de Quillote, del mezquite. Entonces, todo eso es conocimiento tradicional y el asociado a la cultura. Pero no solo la cultura, también hay mucho potencial económico. Ustedes saben qué plantas son medicinales, alguna planta que sirva para hacer cosméticos, desde shampoo, jabón, la sábila. Entonces, hay un potencial también ahí económico que se está empezando a valorar en el tema del conocimiento tradicional, pero que también hay que tener cuidado hasta qué punto comercializamos algunas cosas, ¿no? Y finalmente, pues porque nos permite crear sistemas socioecológicos. ¿Qué es un sistema socioecológico? Bueno, el cristiano es un medio ambiente, un bosque, una selva, un desierto, un semidesierto, y la gente que interactúa con él, ¿no? O sea, por ejemplo, este jardín es un ejemplo, valga la redundancia, de esa interacción, de esas plantas útiles para la sociedad en esta región. Y basados en conservar y diversificar las especies. ¿Qué es una especie? Pues son plantas o animalitos similares que se pueden reproducir y tener descendencia fértil. El ejemplo más rápido de qué es especie y qué no es especie es cuando cruzamos un caballo y un burro, ¿qué nos da? ¿Las mulas pueden tener hijos? Eso es. Pues no, porque los burros son una especie y los caballos otros. Ese es el ejemplo de qué es una especie, ¿no? Y bueno, también los ecosistemas, que es, ¿saben qué es un ecosistema? Los que son también de las comunidades. Una norma, ¿cómo definimos en Oaxaca ecosistemas? Es un tipo de monte. Pues hay un ecosistema que es de las dunas, hay otro ecosistema que es que tiene candelilla, agaves, y así hay otro que tiene pinos, ¿no? Entonces, y también los genes. ¿Qué son los genes? Pues son las razas del maíz, las razas del frijol y las razas de chiles, que también son importantes ahorita, sobre todo por ese potencial de uso que tienen, ¿no? Y bueno, aquí es importante señalar que sí ha servido para proteger, pero también nos va a servir para mejorar la calidad de vida, también nos va a servir para resolver qué problemas tiene el planeta ahorita. ¿Qué quiere decir dos problemas? Agua, escasez de agua. ¿Qué otro? Contaminación, radiación. Entonces, de estos problemas que tiene el planeta, el conocimiento tradicional puede darnos muchas soluciones. Justo en este momento, en estos días, se está llevando a cabo una cumbre al otro lado del mundo en Egipto, pero no tan al otro lado, a medias, y ahí están peleando mucho por esos conocimientos locales para adaptarnos al cambio climático. Cómo nosotros estamos haciendo para hacer menor uso del agua, para que no se evapore tanto,
para cambiar un poco la vivienda o adaptarnos mejor con viviendas a estos calores que ya vienen muy fuertes, etc. Entonces, para eso también sirve y es una gran solución el conocimiento tradicional. Porque imagínense si nos ponemos a experimentar soluciones de aquí a 10, 20, 50 años, a tener soluciones que ya la misma gente está creando a nivel local. Y también otras cosas importantes es que el conocimiento tradicional es solo una de las diversas formas de conocer o de saber, de entender el mundo. Hay otro que es la ciencia, que la ciencia tiene otras características. La ciencia sí es universal, lo que aquí es una verdad en China y es una verdad en Europa y en África, ¿no? Por ejemplo, la velocidad con la que un objeto cae, 9.8 metros por segundo cuadrado, estamos aquí en Coahuila o estamos en Argentina, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, cuando juntamos, y hay otro tipo de ciencia que tiene sobre todo en las ciudades, que se llama ciencia ciudadana, y que lo usan mucho cuando ven pajaritos y suben fotos de mira qué pajarito encontré, etc. Entonces, esas distintas formas de conocimiento tienen que dialogar y tienen que co-construir. ¿Por qué? Porque el conocimiento tradicional también puede fortalecerse e interactuar y fortalecer a su vez al conocimiento científico. Eso ya en la mañana se mencionó y se conoce como diálogo de saberes, ¿no? El autor, si quieren abundar, es de Altieri. Y hay otro proceso que es más como para los hablantes de lengua inglesa, que lo trae un experto de Canadá, el doctor Iker Barnes, y eso se llama coprocesar o coproducir, coproducing knowledge. Entonces, esto es muy importante, que decir, no, yo solo los conocimientos tradicionales y no le hago caso a un celular, o no le hago caso a un aparato para medir la altura y la posición geográfica, que es un GPS, o que la ciencia diga, no, los conocimientos de los campesinos no me interesan. No, en este momento necesitamos de los dos. Necesitamos caminar de la mano y trabajar juntos. Entonces, alinear esta parte, ¿no? Eso se llama también ciencia híbrida. Así como hacemos híbridos de maíz, pues también la ciencia híbrida. Bueno, ¿dónde está el conocimiento tradicional del que tanto hablamos? Pues en pueblos indígenas, en comunidades locales, campesinas como nosotros. Ahí está, ¿por qué hay más conocimiento tradicional ahí y no en la ciudad y no, por ejemplo, en un edificio de 30 pisos en Monterrey? Pues muy fácil. ¿Quiénes dependemos de primera mano de nuestra naturaleza? Pues nosotros. Por eso nosotros estamos mucho más comprometidos o interactuamos mucho más y sabemos mucho más. ¿Sabes? Yo que vengo de otro lugar, o por ejemplo si viene alguien de alguna otra ciudad, de la Ciudad de México, pues como que no tiene mucha necesidad, o no tengo mucha necesidad, pues de tener esos conocimientos de qué plantas y qué animales son comestibles, ¿no? De la misma forma, yo en mi pueblo tengo la obligación o es muy pertinente que yo sepa qué plantas y qué animales son comestibles, qué víboras son venenosas, qué arañas son venenosas, para protegerme. Entonces, quienes estamos con más dependencia directa a esos recursos o a ese medio ambiente, pues alguien en un edificio de 30 pisos en la Ciudad de México, pues frío y calor, pues simplemente pone sus aparatitos ahí para mediar, pero nosotros sí tenemos como que construir nuestra casa con adobe para que sea fresca en calor y sea calientita en invierno y así. También porque tenemos un manejo ancestral de la naturaleza, como dijo la señora, ¿cuál es su nombre, perdón? Silvana. Doña Silvana, gracias. Pues los antiguos, los ancestros o los abuelos son los que nos daban ese conocimiento. Entonces nosotros ya tenemos una historia aquí, al menos mía esta tiene 280 años, me parece. 290 años, me faltaron 10, de historia. Entonces durante esos 290 años pues ya están acumulando muchos saberes, ¿no? O sea, acumularon. También pues porque hay continua evolución y creación de más conocimientos tradicionales, sobre todo ahorita con estos cambios en el clima, cambios en el agua. Ayer, por ejemplo, en el recorrido de la comunidad nos decían es que antes había un río, pero desde los 40, 50 me parece que ya no hay ese río,
se secó por una presa y cómo tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y cambiar un poco esos conocimientos o crear nuevos. Actividades pues que han contribuido a la conservación de los territorios. Ahorita ya hay un estudio muy fuerte, más adelante hablamos de él, sobre la importancia o el por qué los territorios donde estamos los indígenas, donde estamos las comunidades locales, campesinas, están mejor conservados que otros. Y también pues porque la conservación no solamente es un asunto de naturaleza, sino es un asunto de cultura, de aspectos económicos, etc. Y bueno, ¿qué otra cosa? Aquí hubo un informe en el 2019 que les quiero profundizar, de una plataforma sobre biodiversidad, vamos a hablar más adelante de ella, y dijo dos verdades muy fuertes: que la naturaleza está acabándose, como ya dijo la doctora Ordóñez, estamos ahorita en la 6ª extinción, pero que los lugares donde está acabándose menos, o donde está conservándose un poco más o mejor, es en las comunidades locales e indígenas, locales de pescadores, locales de recolectores de camerilla, etc. ¿Por qué? Pues precisamente porque nosotros sabemos que si nos acabamos lo que tenemos, pues ya no vamos a sobrevivir y nuestros hijos y nietos la van a padecer. ¿No? Esa es una verdad. La otra verdad es que también a veces mejor que esas áreas formales de protección que nos ponen los gobiernos o los acuerdos internacionales, pues nosotros como campesinos y como indígenas, a través de nuestros arreglos, que a veces ni siquiera son escritos o firmados, estamos conservando mejor. Entonces, y esa conservación pues es a base del conocimiento tradicional. Y bueno, pero el conocimiento tradicional, esta historia no es rosa, tristemente, no es solo miel sobre hojuelas, como quisiéramos. Hay muchos problemas relacionados con mantener ese conocimiento. Primero es la erosión. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pasa en mi pueblo, no sé si pasa aquí. En mi pueblo pues se van los migrantes, regresan, traen otras ideas, otras formas de vida. Ellos no necesitan saber cortar un pino, porque pues no van a necesitar eso en Estados Unidos, o se van a las ciudades, y vamos perdiendo. Un ejemplo para medir la erosión del conocimiento tradicional es a veces entrevistar a los mayores de 60, a gente entre 35, 40 y 60, y a la juventud. Y vamos viendo cómo entre más jóvenes a veces hay menos conocimiento tradicional. Y esto sí preocupa, ¿no? Tanto los mayores a veces ya no comparten el conocimiento, incluso a veces existe esa idea bastante errónea de que pues es que yo no quiero que mi hijo sea campesino porque sí, se sufre todo, y a nivel sociedad también no valoramos a los campesinos, que son los biotecnólogos ancestrales, que son las personas de la sabiduría, que son los que nos mantienen, como ya dijo la doctora, o sea, quienes más producimos alimentos son los agricultores familiares. Entonces, pues como que decimos queremos que tenga otra vida, pero aquí la idea es encontrar soluciones para que ser campesino sea redituable, sea digno económicamente, porque socialmente y ambientalmente es muy digno, ¿no? Somos los guardianes. Yo me asumo como también campesino, que no produzco mucho, pero por el contexto en el que estoy. Entonces, ¿cómo? Pues para que no se pierdan esos conocimientos, porque pueden pasar muchas cosas, ya lo vimos con esta pandemia del COVID, lo estamos viendo con otros retos. Podemos no tener oro, no tener teles, no tener iPads, pero si no tenemos que comer y que respirar y agua limpia, nuestra supervivencia va a estar realmente en riesgo, ¿no? Y ya lo estamos viendo en muchos lados. Entonces esa erosión, también los jóvenes a veces ya no nos interesamos, ya no hablamos a ver abuelito, cuéntame de las lluvias, cuéntame de los animales, cuéntame cómo son las plantas. Hay muchas presiones externas de modificación cultural, desde los procesos que les digo de migración, procesos también de los medios de comunicación que a veces nos imponen o nos transmiten otras ideas, procesos de políticas públicas, y aquí también pues desde los gobiernos municipales, estatales, nacionales, que a veces imponen visiones o promueven visiones tal vez basadas en el desconocimiento de que pues cada región es distinta, ¿no? Una política o un proyecto de siembra de manzanas pues va a ser bueno en la sierra de Durango, pero en 10 campos no, porque no tenemos ese medio, ¿no? El saqueo también desgraciadamente hay, o desafortunadamente existen desde instituciones
organizaciones, empresas, etcétera, que van por el conocimiento tradicional, sobre todo aquel que es útil para crear beneficios económicos o para hacer algunas publicaciones o incluso algo que ha sido muy comentado por quienes hacen películas basadas en conocimiento tradicional. Ahorita con Disney, por ejemplo, ya están teniendo líneas para pedir permiso antes de usar el conocimiento tradicional. Hay una película de una princesa de las nieves, es Frozen. La segunda parte, para la segunda parte ellos ya tuvieron que pedir permiso para usar el conocimiento tradicional de unos hermanos indígenas que se llaman Sami, que están en Finlandia, en Rusia y en el norte de Europa, que son gente de mucha nieve. Entonces, todo eso es cierta expoliación, cierto saqueo del conocimiento tradicional y que a veces genera muchos beneficios económicos, pero que no se regresa o que para empezar ni siquiera se pidió permiso, ¿no? En Oaxaca pues sí hubo una discusión muy fuerte por la película Coco, que pues es sobre los muertos y todo, pues bueno, ¿qué tanto de esas tradiciones y esos conocimientos? Primero, ¿quién dio permiso de que se publicara? De que se hiciera pues una película, y segundo, pues qué beneficios hay, no necesariamente los económicos, ¿no? Entonces son cosas que también están pasando y que también pues en ciertos conocimientos tradicionales les digo hay que ser bastante cuidadosos. La biopiratería es el uso ilegal de un conocimiento o de un recurso, o sea de una planta, de un animal, sin permiso. Y es un uso también antiético. Y no solamente, a veces, nosotros los que estamos aquí en la academia, por eso preguntaba, pues decimos, sí, las transnacionales, los gobiernos del norte, los gobiernos de los países que hacen dinero. No, a veces nosotros mismos, por desconocimiento, por inocencia, estamos contribuyendo a biopiratería, sobre todo en este tema de los jardines etnobiológicos, etnobotánicos. Sí tener cuidado en pedir permiso y en saber qué vamos a publicar. Imagínense ustedes que publicamos un documento con plantas medicinales del semidesierto de Coahuila, en Viesca, y por ahí alguna empresa ve que hay algunos potenciales y después o manda por algunas muestras o busca la forma de tener esa información y después promover derivados, ¿no? Esto ya está muy regulado por un documento que es el protocolo de Nagoya y que ayer me dio mucho gusto saber que ustedes están siguiendo aquí en el jardín esa línea. ¿Y cómo proteger eso? Pues ser muy cuidadosos con la información que compartimos, sobre todo de esas plantas medicinales, de esas plantas útiles para cosméticos, para tinturas, etc. Y también la colonización del conocimiento, la falta de diálogo de saberes, esa colonización de decir mi conocimiento moderno de cierta parte del mundo es mejor que tu conocimiento tradicional. Ningún conocimiento es mejor y sí es muy práctico el conocimiento que tenemos a nivel aquí alrededor por todo lo que ya vimos, ¿no? Su valoración también eso, es decir, a veces dicen, ay, el conocimiento tradicional son puros mitos, ¿no? Lo de la ruda es puro mito, pero no, hay cosas que son parte de nuestra existencia y que nos mantienen ya sea ambiental o culturalmente y que tenemos derecho a conservarlo. También la subintegración, a veces se toman decisiones basadas en una ciencia muy pura sin considerar que pues hay particularidades en las regiones. El uso inadecuado, que ya lo vimos con la biopiratería, con gente también que lo va cambiando, que le va poniendo cosas sin tener la experiencia o sin estar en el pueblo. La explotación, que ya vimos cómo se hace, por ejemplo, imagínense ustedes que una empresa viniera o algún otro agente, no solo las empresas, y se llevara el conocimiento de la candelilla. Y que como le saliera más barato se fuera a sembrar candelilla a otro país donde hay desierto. A ver, ¿quién me quiere decir a todo un país donde hay desierto? El desierto del Sahara. ¿Sahara? Ajá, el Gobi, China. Estados Unidos en Arizona, aquí. Arizona, Chile, que diga, bueno, a mí me sale más barato poner mi plantación en el Sahara, en el desierto de candelilla, que estar lidiando con los candelilleros de Coahuila. Y ya está pasando con el tequila, con el mezcal, ya hay plantaciones en Australia, en Sudáfrica, India, y en China también tienen muchísimo maguey. Entonces imagínense,
esas son las cuestiones de cuidar ese conocimiento tradicional, ¿no? Aquí hay una frase que está bonita para compartir, es ni idealizar de que el conocimiento tradicional lo va a resolver todo, pero tampoco aislar ningún sistema de conocimiento, ¿no? Porque es importante, les digo, integrarlo. Imagínense integrar el conocimiento que ustedes tienen del clima con algunas aplicaciones de algún teléfono y co-crear información. En Oaxaca, donde yo vengo, ya hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay apps para aprender nuestras lenguas indígenas. Allá tenemos 16 lenguas indígenas con sus variantes. Entonces hay alguna aplicación de un teléfono inteligente para aprender zapoteco, para aprender mixteco. Hay apps para saber que uno graba o pone la foto del pajarito y nos da sonido. O uno graba el sonido y te dice, ah, está el pajarito. Entonces, a mí a veces no me gusta tanto usar TikTok y de redes sociales o cosas en YouTube que no tienen mucha contribución a la cultura o al conocimiento, pero también podemos aprovechar todas esas herramientas para difundir las plantas del jardín, que ya lo están haciendo afortunadamente, y así, entonces, juntar ese tipo de saberes, de tecnologías, de ciencias, ¿no? Y bueno, ¿quién pierde cuando se pierde el conocimiento tradicional? Alguien que esté en una oficina en Nueva York o en París o en Londres, si nosotros perdemos aquí el conocimiento de la candelilla, pues no creo que le afecte mucho, a menos que tenga su empresa de chicles o de derivados de candelilla. Entonces, los primeros, chicles, ¿no? La candelilla es un chicle de hacer chicles aquí, ¿no? Casera. Pero si se le pone, es con lo que se dan los chicles. Necesitan. Sí. Muchas gracias, porque sí sabía algo de la empresa Glorias y la candelilla. Bueno, entonces, los que más perdemos en primer lugar somos los más dependientes. Ya no vamos a saber qué plantas aprovechar aquí en el semidesierto. Después pierde la región, obviamente el estado, y al final de cuentas el mundo, porque nos quedamos sin esos saberes que nos permiten conservar. Si nosotros sumamos su comunidad aquí en Viesca, con mi comunidad, con otra comunidad en Chihuahua, con otra comunidad en Yucatán, estamos haciendo pequeñas cositas por conservar la naturaleza, pues ya sumadas van a ser algo importante, ¿no? Entonces, perdemos todos, pero primeramente nosotros. Por eso, quienes más tenemos que cuidar ese conocimiento tradicional somos los que estamos más cerca de ese bosque, de ese semidesierto, porque si no sabemos qué hacer con él, pues se va a perder y nosotros vamos a perder oportunidades de alimentos, de medicinas, etc., ¿no? Bueno, en la escala internacional hay muchos esfuerzos. No les voy a platicar toda la historia, pero en el 1992 se lleva a cabo en Brasil una reunión bien importante donde se juntan los gobiernos y toman acuerdos para conservar la naturaleza. Y ahí ya se dice que el conocimiento indígena, que el conocimiento campesino es necesario y es muy importante para eso. La Agenda 2030, que es un programa a nivel mundial para lograr algo que se conoce como desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la parte del medio ambiente, de la sociedad y la economía, crezcamos en armonía, sin acabarnos la naturaleza, y que las futuras generaciones, pues si yo veo un árbol, si yo veo un cenizo, pues también, y si yo tengo agua, que mis hijos y nietos tengan esa o una mejor calidad de vida y no tengan que estar comprando oxígeno en botes, por ejemplo, ¿no? Bueno, la IPES es una plataforma donde se reúnen los científicos más reconocidos de biodiversidad para crear información para que los gobiernos del mundo se orienten. Y la IPES, desde el 2012, cuando se funda, ya dice, nos vamos a reunir, vamos a trabajar por la biodiversidad, pero no solamente la ciencia, también la ciencia ciudadana y el conocimiento tradicional tienen que venir a este esfuerzo, ¿no? Y el CNB, que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que nos dice o nos da directrices para cuidar, para registrar y para proteger el conocimiento, y la UNESCO, que es el área de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO tiene una oficina entera a cargo del Dr. Nigel Crowell para el tema del conocimiento tradicional. Se llama conocimiento indígena y local. Entonces,
sacan buenas publicaciones, esfuerzos. Bueno, rápidamente vamos a hablar de la IPES, que es uno de los esfuerzos con los que tengo trabajo cercano. Hasta ahorita van 137 países que lo forman y tiene 4 funciones, que es generar evaluaciones. Hizo una muy bonita de polinizadores, es decir, de las abejas, de los colibríes, de los murciélagos y su crisis. Hizo una evaluación global de biodiversidad. Ahorita las 2 últimas que acaba de sacar son muy bonitas, que es una de valores, de decir que no veamos a la naturaleza solo con el signo de pesos, sino que hay muchas otras formas de valorar, y una de uso sustentable de las especies silvestres, ¿no? Que cómo usamos el venado, el jabalí, etc. También genera conocimiento, apoya las tomas de decisiones políticas y también da cursos. Hay muchos cursos y hay muchos esfuerzos ahorita en materia de conocimiento indígena con IPES. ¿Y qué dice la IPES? Bueno, la IPES en su marco conceptual reconoce que no solo la ciencia va a hacer el trabajo. Tiene una unidad de soporte técnico exclusiva para conocimiento indígena y local, es de una fuerza de tareas, y tiene ya un documento que guía cómo trabajar con el conocimiento indígena. Porque trabajar con el conocimiento indígena, con el conocimiento tradicional campesino, también requiere de ciertas medidas éticas. Pedir permiso antes de publicar algo, antes de conocer. Y bueno, tiene un mecanismo participativo, tiene un foro indígena. Entonces, y de comunidades locales. Entonces, así trabaja la IPES y nosotros estamos en esta parte, ¿no? No tomamos decisiones, pero sí contribuimos a la toma de decisiones. Bueno, ¿y qué recomienda la IPES? Pues que se reconozcan esos saberes, esas innovaciones o cosas nuevas y esas prácticas de comunidades indígenas y locales, y asegurar que se incluyan y participen. Es decir, que cuando se diseñe un programa, por ejemplo, Sembrando Vida, se consideren los saberes que hay aquí, de qué sembramos, cómo lo sembramos, en qué temporada lo sembramos, y también se fortalezca, porque esto pues nos ayuda a fortalecer nuestra calidad de vida y se conserve la naturaleza, es decir, que no se acaben los montes, que no se acabe el agua, las plantas, ¿no? Y es relevante no solo para nosotros, sino para toda la sociedad, y pues incluir las instituciones. Aquí su institución consuetudinaria o de la costumbre es su ejido, ¿no? Para conservar. Y bueno, hay que, al final dice algo también muy importante, que son los sistemas de manejo localmente adaptados. Es decir, a nivel mundial se puede decir hay que conservar la naturaleza, pero no van a ser las mismas medidas en Japón, en el desierto de Gobi, que en México, ¿no? Aunque parezca que tengamos cosas similares de desiertos. Entonces, sistemas de manejo incorporados y adaptados al conocimiento indígena y local. O sea, las cosas se llaman tropicalizar en otros aspectos, en otros negocios. Bueno, otro esfuerzo internacional que digamos que es como el más importante para conservar el conocimiento tradicional y reconocerlo y hacer políticas relacionadas con la naturaleza es el artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde tengo el honor de participar en el foro indígena también. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, antes de ver qué dice este artículo, otro de los trabajos que hago es promover los acuerdos internacionales. Hay muchas reuniones en el mundo que promueve la ONU, por ejemplo, y otros organismos, y que a veces yo, ejidatario de Viesca, a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? ¿Qué me importa que se vayan a reunir durante 15 días a encerrar en una sala llena de aire acondicionado 200 delegados, 190, 180, etcétera, dependiendo del organismo? Pues nos impacta porque ahí se definen políticas y proyectos globales que nuestro país, México, convierte en programas. Por ejemplo, desde 1992 se habló de las áreas protegidas, y ahora en México pues tenemos áreas protegidas, ya sean voluntarias, desde las comunidades locales, o tenemos áreas protegidas del gobierno, tenemos planes de biodiversidad, tenemos evaluaciones de impacto ambiental, es decir, que ahora no cualquiera puede hacer lo que quiera, sino tiene que medir el riesgo y qué tanto vamos a afectar. En eso nos impacta, porque se crean políticas, se crean presupuestos, se crean programas de educación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, crean obligaciones para los países
y se habla de medidas muy contundentes, es decir, qué vamos a hacer ya seriamente para conservar la naturaleza, y permiten pues instrumentos nacionales, ¿no? Entonces ahí está, desde la Cumbre del Río tenemos una Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal y hay una estatal, y les aseguro que hay una dirección de ecología aquí en el municipio, ¿no? Entonces todo eso que se negocia en ese foro lejano pues me va a impactar aquí en mi vida. Por ejemplo, los jardines etnobiológicos son parte de las estrategias de biodiversidad, de cómo promover que es importante esa naturaleza para nosotros. Y bueno, nada más como un dato de cultura general, cómo se adopta un acuerdo, pues se firma las reuniones, todos se toman la foto, muy bonito, pero tienen que venir a México, aquí la ratifica el Senado, en otros países la ratifica el rey, como en Marruecos, después entra en vigor, y a partir de que entra en vigor, pues ya hay que hacer leyes, programas, dar dinero, etc. Bueno, ya vamos a avanzar. Aquí también de Río salieron 3 cumbres, una de ellas, que es la que más nos importa, es la de biodiversidad por el trabajo del jardín. También salió la de cambio climático, la de suelos. Y bueno, estos ya son cosas muy generales del convenio. En el convenio hay un espacio, los que toman las decisiones, digamos que el convenio es como una asamblea de ejidatarios, y los que toman las decisiones son como los ejidatarios que tienen voz y voto, son los países. Pero también habemos un grupo de gentes que viene en la academia, por ejemplo, que hay un sector muy fuerte en la academia, los negocios, las organizaciones civiles, las mujeres, los indígenas y de comunidades locales, y los jóvenes. Entonces nosotros por ahí proponemos cosas a través de lo que dice el artículo 8º. Ahora sí, ¿qué dice el artículo 8J? Que se deben respetar y mantener, preservar y mantener todos los conocimientos tradicionales de indígenas y de campesinos o comunidades locales que ayuden a conservar la naturaleza. Pero que eso tiene que ser con la aprobación y que debe haber reparto de beneficios. Entonces, este artículo es el gran paraguas que usamos nosotros para promover y para defender el conocimiento tradicional relacionado con la biodiversidad. Bueno, aquí son cuestiones históricas de lo que se ha trabajado con ese 8J y los productos que se ha trabajado a partir de ese artículo. Estas directrices que nos hablan sobre cómo acceder al conocimiento tradicional cuando no esté vinculado a un recurso genético, es decir, cómo preguntarle a una comunidad, a un ejido, y que no solo los académicos tienen que saberlo, también nosotros en el ejido o en el municipio, porque cuando quieran venir a hacer un proyecto con nuestro conocimiento tradicional, nosotros debemos decirle, estas directrices que se llaman Mosh Justal, me dicen que me tienes que pedir permiso, que tienes que hacer todo un proceso, o por lo menos compartir una copia de la tesis o del libro que estás haciendo, ¿no? Aquí hay otras directrices para evaluar y respetar los lugares con valores culturales, el patrimonio cultural. Aquí hay un glosario para entender mucho estas definiciones. También estas son para repatriar conocimiento tradicional. Por ejemplo, ¿cuánto conocimiento tradicional sobre candelilla habrá en otros países? ¿Y habrá alguna otra planta que sea similar a la candelilla en algún desierto de otro país? Y pues también hay códigos de conducta para el patrimonio. Estos son unos libros muy bonitos que están en línea, que se llaman Las perspectivas locales de la biodiversidad, y que son pequeñas narraciones muy entendibles para todo público sobre lo que está haciendo, por ejemplo, alguien en Filipinas, una pequeña comunidad para conservar su arroz. Y son narraciones muy bonitas que nos inspiran. Y bueno, aquí está una foto de estos documentos que están en línea todos. Bueno, otros ejemplos de protección, porque ya vimos que hay problemas, que hay retos. En Perú hay una cosa que se llama INDECOPI, que es una oficina del gobierno que está revisando que cualquier mal uso del conocimiento tradicional o los recursos genéticos de este país, y se habilitan pleitos y demandas legales para defender. En Ecuador hay una oficina que nosotros ponemos un registro voluntario de conocimiento tradicional, es decir, por ejemplo, la candelilla, documentamos todo el conocimiento, cuándo se reproduce, cómo se reproduce, cuánta agua necesita, si la obligamos a hacer el sol o no, y se hace un documentito y se registra en esa oficina nacional, en México no pasa todavía.
pero en Ecuador sí lo hacen, y al estar registrado ya queda protegido, ¿no? Y ya después no viene alguna otra empresa de chicles o de velas a querer tomarlo y desarrollar cosas con base en eso. También hay códigos de ética. Esto, a los que están aquí en la academia, está la Sociedad Internacional de Etnobiología, está la Sociedad Latinoamericana de Ecología, y hay códigos de ética. Uno de los más avanzados es el de República Dominicana, sobre cómo trabajar con el conocimiento tradicional. Conocemos lo que llamamos en inglés papers o artículos científicos, académicos o libros. Reglas para publicar. Hay muchas revistas o publicaciones arbitradas, que son las de más nivel, digamos, a nivel mundial, que ya no le permiten a los académicos publicar, sino traen una carta de un consentimiento de la comunidad o del ejido. Entonces también es importante revisar esta parte. Y aquí una recomendación a los que hacen este tipo de investigaciones: lo hagan como una amiga, una chica que conocimos en un taller, que nos dice, sí, por eso yo hago firmar a las comunidades. No es obligarlas a que te den el consentimiento, es comentarles para qué va a ser la investigación, cómo se benefician o cómo van a ser respetados sus saberes. También los códigos, los protocolos culturales, que son instrumentos que tiene una comunidad para establecer sus reglas de cómo trabajar con los de afuera. Y esto ya vamos a concluir. Bueno, ¿qué pasa? El conocimiento tradicional es y será importante para sobrevivir en nuestro entorno inmediato, en nuestro medio, nuestro pueblo. Es fuente de beneficios y soluciones a nivel global. Nos beneficia local, pero también nos ayuda globalmente. Se ha subvalorado, explotado, y hay mucho riesgo de pérdida por todos esos procesos de que ahora ya queremos comer hamburguesas o queremos comer sushi o otras cosas que no se dan por acá. Existen acuerdos y un esfuerzo internacionales realmente fuertes, pero todavía son insuficientes porque no son conocidos, porque no se implementan como debieran, porque los países tienen distintas formas de ver las cosas. Hay países donde no se reconocen los pueblos indígenas, las comunidades locales como sujetas de derechos, como México. En México sí los reconocemos. Y entonces, pues hay que conocerlos y trabajar a partir de ellos. Y es necesario incorporar estos conocimientos a la toma de decisiones, a la co-creación de ciencia, etc. También revalorar, promover y proteger estos conocimientos, porque son nuestro patrimonio. O sea, su gran patrimonio aquí es, por ejemplo, la carretilla, ¿no? El sotol. Sí, sotol. Entonces, esos son un patrimonio de nosotros. ¿Y nosotros qué? Revalorar lo que conocemos. Y aquí, con todo el cariño, el amor y el respeto que tengo con ustedes, les invito a que se vayan a sus casas, bueno, todavía no acaba la conferencia, y le pregunten a sus mayores, oye, abuelito o papá, o no sé, cuéntame de la candelilla, o cuéntame de qué plantas había antes, o cómo antes se guiaba para conocer el clima, o que les cuente algo, ¿no? Con una o dos cosas que les cuente, ya estamos haciendo algo por el conocimiento tradicional. Nuestras plantas, nuestros animales, etc. Informarnos sobre nuestros compromisos, la academia, qué tiene que ser la academia, qué tenemos que hacer como campesinos, qué tenemos que hacer como comerciantes, y conocer y promover y proteger nuestros conocimientos en nuestros espacios de trabajo. Algo que yo les digo mucho cuando hablo con comunidades campesinas o indígenas es: tengan mucho cuidado con lo que comparten, de a quién le digo qué planta es útil para medicina, para otras cosas, etc., ¿no? Porque a veces uno lo hace de buena fe y pues no todo el mundo es de buena fe. Y apoyar las luchas en la defensa del conocimiento tradicional, todos esos esfuerzos globales, esfuerzos regionales de protección, etc. Y bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias y a la orden para alguna pregunta o respuesta. Conocimientos que nos comparten, y que efectivamente pues nuestro pueblo ve mucho de esto, y que debemos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que eso no se pierda, que sigan los conocimientos que son parte de nuestra cultura. Y felicidades, Alcide, por todas tus bonitas prácticas. Muchas gracias.
Yo nada más tengo una anécdota que sucedió, estaba haciendo un poco de memoria hace más de entre 15 a 18 años. Tenía, bueno, a lo mejor la posibilidad de contactar con personas que llegaban aquí a la comunidad. En ese entonces me acuerdo que tuve un contacto con unas personas que venían de la República Checa. Pasado el tiempo, no sé, alrededor de un año, llegan otras personas, un señor ya mayor, con un niño. Ellos venían de Europa también, algo así como, por ahí yo no sé, se contactaron de tal manera que llegaron prácticamente a mi casa. Y yo creo que en ese momento, a lo mejor sin el conocimiento, lo que ustedes quieran, ellos venían en busca del peyote. ¿Sí? ¿Qué creen? Se lo llevaron. No se llevaron el peyote, obviamente. No, Manuelito, se llevó el señor las semillas en sobres de cartas. En ese entonces obviamente no había nada de comunicación. Al poco tiempo me mandó fotografías de donde ya tenía su cosecha. Entonces, bueno, a lo que voy es de que siempre ha existido y a lo mejor va a ser muy difícil regular eso. Sí, yo pienso que a lo mejor incluso los checos a lo mejor tenían por ahí, no sé, el mismo conocimiento, la misma información, pero sí en este caso sucedió de que ellos vinieron y se llevaron la semilla del peyote. Al poco tiempo me mandan fotografías. No tengo evidencias porque sí, en realidad estamos hablando de que no había manera ni de guardar, yo creo que en los disquetes y en todo eso, fotografías de eso. Entonces, pero sí sucedió. Entonces, esa fue una experiencia que ahorita estoy analizando, y lo que usted está diciendo de lo que viene a ser, no sé, en este caso sería, pues no sé, se manifestaría como un tráfico, no sé qué dice el tráfico. Un saqueo, exactamente, un saqueo. Y si la persona esta, pues sí me mandó ahí unas fotografías donde ya tenía su cosecha de la doctora, y eso fue solo una especie. Eso solo fue una especie. Sí. Las cactáceas han llamado mucho la atención en el comercio internacional. Y alemanes, japoneses, africanos han venido a México a solicitar permisos de exportación de semilla. ¿Cuántos kilos de semilla produce una cactácea? Ninguno. Lo produce a nivel de gramos. Pues nuestras autoridades están tan informadas que a diferentes gobiernos les han autorizado permisos no por kilos, por toneladas de semilla. Y desafortunadamente las cactáceas son de las especies más saqueadas en el país. Y en las estaciones migratorias de los aeropuertos tenemos a gente que no está capacitada y de pronto les llegan cajas de cactáceas endémicas en peligro de extinción que tienen costos no en pesos, en euros, en dólares, y le ponen en la cajita bromelias, le cambian el nombre y llegan a personal de aduana que no está capacitado y dice, en mi lista dice que es, esa sí está permitida, no tienen mi lista, y dejan pasar todo esto. Entonces, ¿quiénes son los que debemos de proteger? Nosotros. Claro que no vamos a tener una policía en cada pedacito del territorio, pero entra con... ¿Cuántos kilómetros tiene Coahuila? ¿Quién es el estado más grande de la República? Chihuahua, ¿Y quién sigue? y Coahuila. Exacto, está entre los 3 estados más grandes de la República Mexicana. Entonces, vigilar, ¿qué densidad poblacional tiene? 3 millones de habitantes por ser. La Ciudad de México, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 22 millones. Entonces, ¿y qué superficie tiene? Es más chiquito que el municipio de Coahuila. Entonces, allí se concentra muchísima gente, aquí no hay nada de gente. Por eso aquí no hay casas de 2 pisos. Exactamente. Entonces,
Entonces, la protección surge del conocimiento. No se cuida, se quiere y se protege lo que no se conoce. Hay un dilema en mi mente que nadie me ha sabido responder. Por ejemplo, vienen aquí, yo creo que con este bozarrón, ¿verdad que sí? Y amenazante además, ¿no? Hay gente aquí nosotros tenemos zonas altas con noas, peyotes, etc. Bueno, de los prohibidos. Entonces, la gente de sus alrededores va y los saquea y los vende. Y también a nosotros nos ofrecen. Y a mí me da tristeza, me da impotencia. O sea, ¿cómo es posible que un peyote que tiene 50 años lo vendan en 100 pesos? ¿Cómo es posible que una noa que tiene alrededor de, ya casi se va a morir, como unos 40 años, también 50 años, las den en 200 o 300 pesos? Y las encuentra uno a veces en el mercado para los nacimientos. Y así por el estilo podemos ver gente que vende, a veces gente lugareña. Pero ¿cómo le haces si no tiene para comer? Si lo venden para comprar 1 kilo de frijol, 1 litro de leche para sus hijos. Igual está en la Sierra de Guerrero, donde cultivan la marihuana. ¿Cómo les prohíbes? Que en total dejaron de prohibirlos, de llevarlos a la cárcel. ¿Cómo les prohíbes si es lo que pueden vivir allá en la Sierra Alta? Y así por el estilo podemos ir de estado en estado. O sea, ¿cómo me metes a la cárcel porque está vendiendo algo que le va a llevar un sustento, porque no lo enriquece? O sea, los que se quedan con las grandes ganancias igual serían, ¿no? Los que se los encargan y trafican y los mandan al extranjero. Pero ahí hay un dilema moral de cómo le hago, o sea, ¿cómo le hago? Yo no lo compres porque colaboras a que sigan saqueando, ¿verdad? Le digo, bueno, dale 500 pesos y dile que no te los den. ¿Pero qué hace? Pues se lo va a vender a otro que a lo mejor ni siquiera lo sabe cuidar. Ya se ganó el doble. Sí. Bueno, tenemos esto en toda la República. Acabas de mencionar la Lacandona hace un momento. Y en la selva Lacandona tenemos la mayor diversidad de lepidópteros, de mariposas, y tenemos incluso una muy famosa de Brasil, que es la morfo, esta azul preciosa que parece de metal y tiene un costo muy elevado en el mercado. ¿Qué le dicen a los indígenas lacandones? Hay gente que llega y le dice, toma, te doy tanto, y les han enseñado a capturarlas, a secarlas y a embalarlas en bolsitas pequeñas. Denme tanto tiempo y me das lo que cosechaste. Ah, mira, esta te doy tanto, esta tanto. Total, se los llevan coleccionistas que en el mercado internacional las promueven vía páginas de internet y demás en $1,000, $2,000, y a la persona que lo colectó, exactamente, si bien le va, esta vale 100. ¿Por qué se da eso? Desconocimiento. Si yo le digo a las personas, hago talleres en los que, y mira, esto vale tanto en el mercado, y esto, y esto, y esto, van a decir, me están viendo la cara. Cuando lleguen, van a decir, y esto vale tanto. El conocer es valorar. Entonces, lo que nos falta es concientizar y educar. Pero si están en las localidades más alejadas, en donde hay que llevar al maestro casi apuntándole con pistola para que se nos quede, porque no están las condiciones, les dan seguridad, les dan... En Cuba es impresionante. Llegué a un lugar que se llama Válgame Dios, que dice, no, digo, oye, ¿por qué me puso ese nombre? Dice, a ver, ¿cómo llegamos aquí? No, pues venimos en
jeep, llegó el jeep hasta tal lugar y de allí caminamos 3-4 horas. ¿Y qué dijo cuando llegó? Válgame, todo eso se llama así. Entonces, pero ¿qué fue lo que me impresionó? Es una comunidad 100% rural. Las calles limpias. No estaban todas pavimentadas, solo la principal, pero todas las calles de terracería limpias. ¿Por qué? Porque hacen prevención. ¿Cuántas gentes analfabetas encontré allí? Ninguna. Todas saben leer, escribir, todas participan. ¿Y quiénes son los ricos de la comunidad? El médico, el maestro y la enfermera. A ellos el gobierno los dota de ventilador y refrigerador. Todas las demás gentes no tienen acceso a todo eso, pero les están dando las herramientas para educar y para mantener sana a la población. ¿Qué dicen? Un lugar sucio es fuente de enfermedad. Entonces, lo primero que hacen es limpiar. No hay, puede usted sentarse a comer en cualquier lugar sin temor a que lleguen las moscas, los perros, y aquí ni siquiera la orilla del río, exacto. Los ríos no se toman como el canal principal del desecho. Entonces hay que educar, concientizar y valorar. Pero rápidamente por esa pregunta también hay soluciones, pero sí hay que trabajar mucho y a partir de este jardín pueden hacerse cosas. Pumas, es decir, flora que se pueda vender. También ahorita está la reunión de las CITES, que es la Convención contra el Tráfico Ilegal de Especies, ahora están en Panamá reunidos, y ver esa parte de, bueno, ¿qué soluciones damos? Buscar el apoyar UMAS, buscar alternativas de desarrollo, turismo alternativo, etcétera, para la redundancia. Hay otras vías, y aquí también es un tema de compromiso, sociedad, academia, inversionistas, en cómo contribuir a eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso yo trabajo los aspectos sociales y ambientales, porque no podemos decir, ay, no toques ese parque, de ahí cómo, no ese bosque. Entonces, hay muchas opciones afortunadamente para el comercio legal de lo que se pueda. Tampoco vamos a andar vendiendo jaguares, ¿no? Pero una última pregunta. Yo no me quería hacer este comentario, doctora. En una ocasión aquí a Viesca llegaron unos franceses, venían de Francia y duraron aquí 15 días. Acamparon en el Parque Recreativo Juan Guerra y ellos duraron 15 días. Se les dio permiso. Entonces nosotros decíamos, no, pues vienen a llevarse lo que tenemos nosotros en el cerro, ¿verdad? Entonces, ahí por decir cómo se le hace, porque sí vienen extranjeros. Se les da permiso. No más. Usted puede llegar a Francia, a muchos lugares, y desde que hay muchos lugares en Francia que tienen reconocimiento de productos con nombre local, producción local, vinos, quesos que tienen reconocimiento y normas. Incluso dice que está prohibido sacar de este lugar tal producto. No se puede comercializar, no se puede, y áreas naturales protegidas. Usted tiene un pedazo, una semilla dentro del área natural protegida, es tanto de multa porque estás alterando este sitio. A ver, y casi que lo pasan a la balanza, a ver, ¿qué te estás llevando? No, ni la piedrita, ni el pedacito de arena, ni nada, porque tenemos estas normas. Visiten los parques nacionales de Australia, de Alemania, de Estados Unidos. Prohibido tocar nada. Así como entraste, saliste al cañón del Colorado. Ay, mira qué bonita piedrita, me voy a llevar. Deje eso allí porque está prohibido. Miren qué bonito está este fósil. Pues sí, pero es de aquí. Y pertenece aquí. Y tiene usted prisión y multa si se lo lleva. Y si ahorita a la salida yo me encuentro algo de todo esto,
Aquí dice la norma. Tiene usted castigo de si incurre en estas faltas. Pero ¿cómo voy a hacer la norma si no lo conozco? Primero tengo que conocerlo para saber. Y nosotros somos muy respetuosos. Cuando vamos a otro país, somos pero respetuosísimos de todo. ¿Y qué pasa? Para cerrar nada más, porque veo que ya estamos con el tiempo, una propuesta es tener ordenamientos turísticos, reglas de acceso a los turistas, y más allá de esos ejemplos también que dice la doctora, Costa Rica, Oaxaca hay una comunidad que se llama Capulpan de Méndez, incluso los mismos investigadores de la UNAM tienen que pedir permiso e ir con alguien de la comunidad cerro, ¿no? O sea, ese ejemplo es maravilloso. Y también otro tema son los protocolos culturales, que son reglas donde dicen, vas a acceder al territorio, cómo y bajo qué circunstancias. Y eso sí, y alguien que se esté llevando semillas a partir de 1992, pero sobre todo del 2014, para hacer derivados de recursos genéticos, está incurriendo en un saqueo regulado por el protocolo de Nagoya. Entonces, y también está incurriendo en prácticas como biopiratería. El gobierno no puede vigilar todo, y también hay que hacer trabajo de nuestras comunidades vigilando y conservando y protegiendo lo que podamos. Gracias. Bueno, muy bien. Le doy paso al doctor Jorge Alejandro, que le va a dar un reconocimiento a la bióloga por la charla que nos acaba de impartir. Así es, sin duda sumamente interesante, que se trae muchas todavía inquietudes, pero por cuestiones de tiempo podemos platicarlas ahorita precisamente durante la comida. Hay un momento de socialización, están todos y todas ustedes invitados, entonces vamos a proceder a reconocer de manera física a través del presente diploma a la bióloga que nos acompaña el día de hoy, a la Universidad Autónoma de Coahuila a través del Cuerpo Académico de Biotecnología y el Centro de Investigación y Jardín Biológico del Semicentro de Coahuila. Entregan el presente diploma a la bióloga Yesenia Hernández por su conferencia La importancia del conocimiento tradicional en el marco del proyecto por decir 32-1360. Muchas gracias. La comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitarios, al servicio de la sociedad, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila. Cactus IG presentó. Hasta la próxima.